Nada al revés, todo al derecho. Un programa de la Facultad de Derecho de la Universitaria de Colombia. Hoy tenemos unos invitados especialísimos. Vamos a hablar sobre el derecho urbanístico. ¿Qué es el derecho urbanístico? ¿En qué consiste y cuál es la importancia? A su vez también tenemos un invitado especial, un arquitecto, que nos va a ampliar un poco el panorama de la belleza de la ciudad después de la construcción del metro. Bienvenido, doctor José Farid Polanía, es abogado, profesor de Derecho, actualmente es el director del Observatorio Jurídico de la Universitaria de Colombia. Bienvenido también al profesor Tito Valera, arquitecto, profesor, más de 5 años en la institución universitaria de Colombia. Gracias por estar ustedes hoy acá en Nada al Revés, no al Derecho. ¿Por qué es tan importante y, por supuesto, qué es el derecho urbanístico? Doctor Polanía. Bueno, le agradezco primero a esta universidad y este programa tan importante. Sí, el derecho urbanístico, pues, desde el punto de vista del derecho, me parece pues, es un conjunto de normas que han sido expedidas por las distintas entidades, en este caso pues el Congreso de la República, que tiende a implementar o regular todo lo que tiene que ver con el tema de la ciudad y la relación con los ciudadanos. Es decir, es la posibilidad que tiene el ciudadano de intervenir en la transformación de la ciudad. Y en ese punto pues, es importante ver el tema urbanístico como un asunto no solamente técnico, sino como una cosa evidentemente también legal y en conexión con el desarrollo que tienen las comunidades asentadas en un determinado territorio. Sin lugar a dudas, la ciudad de Bogotá ha cambiado mucho urbanísticamente hablando, pero también hay unos derechos que le asisten. Usted ha sido defensor de estas comunidades, de estos ciudadanos que también están en medio de esa construcción hermosa en la ciudad, pero también se ven afectados. ¿Cómo ve usted el derecho de estos ciudadanos y cómo se vulneran o no se han vulnerado? Bueno, mire, aquí en Bogotá, sobre todo el desarrollo y la transformación de la ciudad ha sido de un impacto muy grande durante los últimos, creo que 50 años, pues el proyecto, los procesos urbanísticos se han venido desarrollando tan ligeramente que a veces rompen los tejidos urbanos. Una de las cosas que me parece importante es que las comunidades tienen derecho a saber eh, las limitaciones que puede en un momento determinado tener respecto a sus derechos como habitantes, como comunidad. Yo he tenido la oportunidad de estar vinculado a varios proyectos urbanísticos, fundamentalmente lo que tiene que ver con su protección, ¿no? Porque a veces el urbanismo se entiende como una parte técnica, como simplemente como el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, la ciudad lo conforman los ciudadanos, ¿cierto? Los territorios es estructura, pero también es comunidad. Luego, en estos momentos y a partir de la ley novena del año 89, o sea, la ley de reforma urbana, hay un elemento importante en esta ley que es la protección a los moradores. Cualquier proyecto de desarrollo urbanístico, cualquier proyecto de intervención que se haga por parte de la administración o por parte de los privados, tienen derecho a respetar, ¿cierto?, las posesiones, las propiedades que tienen estas comunidades. No es llegar a romper el tejido social que se ha construido durante muchos años, sino que hay una responsabilidad también del Estado de proteger a estas personas, a esta comunidad que llevan miles y miles de años también han hecho esfuerzo por adquirir una vivienda, por adquirir un techo, y no es justo que en un momento determinado la administración rompa, ¿cierto?, expropie y desaloje a las comunidades. En ese sentido, me parece que el derecho juega un papel importante en la participación en el rol que requiere la comunidad en estos proyectos de renovación urbana. Nosotros, un grupo de abogados, hemos venido interviniendo, defendiendo las comunidades, especialmente aquí en Bogotá, en los proyectos de renovación urbana. Los proyectos de renovación urbana han resquebrajado muchas estructuras sociales y comunitarias. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer la defensa de estas comunidades
velar por su protección, velar porque no se las desaloje de manera inconsulta y que en un momento determinado no sufran los rigores de la expropiación, que a veces son irregulares. Entonces, consideramos de que tanto la ley de reforma urbana, la ley novena, como el plan, o mejor, la ley de ordenamiento territorial, la ley 388, dan la perspectiva de que las comunidades participen en el desarrollo de la ciudad. Los habitantes, las comunidades son los que hacen las ciudades como tal, ¿cierto? Y no es sencillamente los sectores inmobiliarios de la ciudad, porque muchos de estos sectores inmobiliarios lo que buscan es el lucro, lo que buscan es la utilidad, pero a veces descuidan que las comunidades o hay comunidades asentadas en estos proyectos de desarrollo territoriales y eso me parece que es injusto. En ese orden de idea me parece que la participación ciudadana, la participación comunitaria es esencial en los proyectos de renovación urbana y los proyectos urbanísticos en la ciudad. El urbanismo es también sociedad, es también comunidad y por eso hablamos también de un urbanismo social y un urbanismo comunitario. Muy bien, interesantísimo, doctor Polanía. Pero mira, escuchándolo atentamente, esta pregunta la trasladado al profesor Tito Varela, escuchándolo atentamente, pues hombre, parece que hay un receso también en la construcción, ¿no? Las grandes constructores de esta ciudad están reclamando pues que el Estado también aporte o les incentive las ventas, porque hay un receso dramático, señor Camacón. ¿Usted qué piensa, arquitecto, de esto? ¿Y cómo ve entonces usted la ciudad a la luz del derecho urbanístico? ¿Cómo ve a la Atenas sudamericana como es Bogotá en unos cuantos años cuando ya está el metro funcionando? Y estamos en un receso ahorita de construcción. ¿Cómo ve esta ciudad? Bueno, hay varios puntos, pero quisiera como cerrar o darle una ambientación a lo que dice aquí el doctor en cuanto al derecho. Cuando se planifican las ciudades, incluso no es un tema nuevo. A veces parece que fuera un tema nuevo, pero incluso en los congresos internacionales de arquitectura, estamos hablando por allá de 1930, ya desde los mismos arquitectos se tenía muy claro la participación de los ciudadanos. Obviamente tenemos casos históricos donde, pues, por ejemplo, la renovación de Nueva York, donde hay una persona desde la política que modifica y destruye ciudades, desaparecen lugares, pero también siempre aquí hay como una balanza, ¿no?, entre el desarrollo y las comunidades, y la idea es que entre todos podamos negociar. Adicionalmente, incluso cuando se hacen todos estos planes, los abogados no están por fuera del contexto. Hay también un desarrollo jurídico y además filosófico en el sentido de, y más por ejemplo este POD, el POD del decreto 555, trata de integrar más a las comunidades. Yo creo que no hay una modificación donde no haya, digamos, una alteración en el tejido. Eso siempre lo va a haber. Incluso si hacemos un resumen histórico de cuáles son los ejemplos para los arquitectos de desarrollo urbano, los que conozcan Barcelona, por ejemplo, y Alfonso Cerdá, por allá hacia 1950 y pico, él ideó una ciudad a futuro, pero donde era prácticamente unos terrenos muy planos, y la ciudad es una cuadrícula completamente grande con manzanas de 100 metros por 100 metros. Y en Bogotá empezamos así, digamos, con una malla donde tenemos la Plaza de Bolívar, una cuadrícula, pero nuestra geografía no es igual. Entonces es una geografía bastante, que la topografía, no, digamos, tiene otras condiciones donde tenemos que adaptarnos. Obviamente, pues, la idea para concretar eso es que por lo menos el nuevo POD hace más énfasis en la participación de las comunidades. Pero hay un problema también logístico. El problema logístico es los tiempos de discusión, ¿sí? Por decir algo, un POD está construido para que dure por lo menos 3 administraciones distritales. Tenemos ahorita el POD prácticamente 2021, 2033, pero discutimos con las comunidades, hay un tiempo. Hay unos planes parciales y cuando tenemos eso, más o menos 2 años de aprobación de ese plan parcial. Y después la ejecución. Pero la otra es la disposición de recursos. Entonces ahora conecto esto con su pregunta. Entonces, por ejemplo, vayamos a los constructores. En Bogotá por lo menos hay una demanda
eh, digamos, estadística de que debemos construir más o menos 76.000 unidades de vivienda al año. Y estamos construyendo más o menos formalmente, entre formal e informal, unas 30 y pico mil. O sea que está el plan, pero primero no tenemos el recurso, o sea, el mercado incluso no lo ha podido, digamos, entre oferta y demanda, que se supla esa necesidad. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a cumplir con 72.000? Y ahora, ¿y dónde están los terrenos? Porque, por ejemplo, en la parte inmobiliaria se espera que hubiese mayor expansión, pero también hay otros criterios donde dicen, no, no nos expandamos más. O sea, ahorita estamos manejando más o menos 189 habitantes por hectárea, pues podemos densificar más la ciudad. Entonces digamos que estamos como en eso, pero digamos que hoy en día con las unidades de planeamiento local, administrativamente se está haciendo que la gestión sea, digamos, trate de contemplar todas estas, articular entre todas estas personas que ayudan a formar la ciudad. Y con respecto al metro, pues la expectativa es que va a ayudar, en mi punto de vista, yo soy amigo del metro, obviamente se generan unos impactos, pero la idea es que la ciudad sea más dinámica y ahorita se está hablando, por ejemplo, en el POT de ciudad de 30 minutos. O sea, que todas las articulaciones entre Transmilenio y los diferentes sistemas de transporte, ciclovías, ciclorrutas, pues tengamos una ciudad más dinámica y que ayude a las comunidades, ayude al sector inmobiliario para surtir la demanda y pues la idea es que sea un gana-gana todo esto para los ciudadanos, para la ciudad, para el desarrollo económico y que sea un gana-gana para todos. Impactos hay, entonces ¿cómo trabajamos? Generar los menores impactos. Esa es la idea. Muy bien, bueno, pero en concordancia, doctor Polanía, se puede decir que la ciudad avanza, y arquitectónicamente también, y legalmente también, o tiene algo de poco todavía. Bueno, mire, a mí me parece que esta ciudad fue construida de manera informal. Bogotá, casi en el 60% fue construida en la informalidad, ¿cierto? Y miren ustedes, por ejemplo, que esa es la crítica que yo le hago al sistema urbanístico aquí en Bogotá. Porque, dijéramos, el urbanismo aquí en Bogotá, el desarrollo urbanístico ha roto proyectos tan importantes en materia de comunidades. Miren lo que pasó, por ejemplo, en San Vitorino. En San Vitorino desaparecieron un barrio que fue Santa Inés. Les pagaron como de manera irregular. Precio de juego. ¿Ah? A precio de juego. A precio de huevo, ¿no? E incluso con bonos. Y muchas veces no les pagan lo que es. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y lo estoy diciendo acá, Citibú, que es un proyecto de renovación urbana, sacaron 80 familias, les pagaron cerca de 300.000 o 400.000 metros cuadrados, y en estos momentos posiblemente están vendiendo a 8 y 9 millones de metros cuadrados. Es decir, el tema de la especulación inmobiliaria con estos proyectos de renovación urbana es grandísimo, ¿no? Entonces se requiere sí una conciencia. Yo creo que pues en estos momentos, digamos, las administraciones tienen que pensar en eso, porque se piensa muchas veces, sí, nadie discute que Bogotá durante los últimos 50 años ha crecido enormemente, que ha evolucionado, que el sistema de transporte, cierto, es un poco, dijéramos, más cómodo, entre comillas, pues para no hablar de Transmilenio como el Transmilenio, pero con relación a los buses que teníamos, pues es un gran adelanto. Uno espera que, por ejemplo, ahorita con el metro, pues obviamente se solucione en parte el tema de la movilidad aquí en Bogotá, pero también hay que tener en cuenta que si se va a intervenir, que se piense en las comunidades y que si es posible desplazar a las comunidades, pero que se tenga la consideración de que también necesita, digamos, unas buenas compensaciones y unas buenas indemnizaciones, porque lo que están ofreciendo realmente es para que se vaya a los extramuros de la ciudad. Entonces se necesita que los proyectos inmobiliarios tengan un buen contenido también en vivienda de interés social, no solamente vivienda de interés prioritario, sino vivienda de interés social. Eso está en la ley, pero muchas veces eso no se hace, ¿cierto? Porque se piensa mal, y creo que esa es una de las apuestas que hay que cambiar, en la especulación y la especulación inmobiliaria. El urbanismo tiene que ser en este momento un puntal para el desarrollo de la ciudad,
pero también tienen que tener la opción de dar oferta de vivienda a las comunidades que, digamos, están desplazadas. Miren, aquí yo creo que el único proyecto de renovación urbana que ha salido concertado, y eso porque la comunidad estuvo muy presta a eso, fue el plan de renovación urbana Triángulo de Fenicia, que es aquí en el barrio Las Aguas, aquí en el centro. Pero solamente se logró hacer una concertación a partir de que la gente realmente se tomó las calles, hizo asamblea ciudadana y por eso el decreto de renovación urbana salió concertado. En ningún plan de renovación urbana ha salido concertado como este del Triángulo de Fenicia, ¿no? Porque el de la Manzana 5 lo que hizo fue un desplazamiento de las comunidades y en muchos lugares de la ciudad lo que ha existido es desplazamiento. Entonces hay que tener en cuenta que el urbanismo no solamente debe dar ganancia a los grandes pulpos financieros e inmobiliarios, sino también para que la comunidad realmente salga beneficiada. Muy bien, usted lo ha escuchado, narra esto al derecho, el derecho urbanístico y la arquitectura de la capital. Muchas gracias por estar sintonizándonos.